Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Es decirle a la persona que está a tu lado, Dios te va a bendecir abundantemente en esta noche. Gracias por abrir sus puertas para poder estar. Sinceramente es una bendición enorme para mi vida, para nuestra casa también, el poder llegar a este lugar y poder dar la palabra de Dios. Sinceramente me siento un privilegiado de corazón, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 101. Quiero hablarles acerca de un hombre muy particular en su historia. Pasó por muchos procesos en su vida. Me estoy refiriendo al famosísimo rey David. En su etapa de juventud, él vivió muchos momentos gloriosos. Uno de ellos fue la promoción que tuvo de parte de Dios en un momento de su historia cuando mató a Goliat. ¿Se acuerdan? Sí, mató a Goliat y eso fue una promoción enorme. Le causó muchos problemas también porque lo empezaron a celar. Saúl lo empezó a celar muchísimo. De repente él tuvo que hacer una amistad muy grande con Jonatán. Él hizo una amistad muy grande con Jonatán. Lo intentaron matar. Dice la Biblia de que él tocaba el arpa para Saúl porque tenía unos espíritus malos Saúl. Y de repente David trataba de calmarlo a él, ¿sí? Y dice la Biblia que Saúl lo intentó matar unas 3 veces tirándole la lanza. Eso ocasionó de que David tenga que huir. Y de repente hicieron un pacto con su amigo Jonatán, ¿sí? Le estoy relatando la historia bien rápido, ¿sí? Para llegar a este punto que queremos llegar acá del Salmo 101, cuando lo escribe David. Hace un pacto con Jonatán y dice, mira, me tengo que ir porque ya esto no da para más, tu papá me quiere matar, ¿sí? La cosa se rebalsó cuando Saúl intentó matar a su propio hijo, porque decía, estás del lado de David y lo defendés muchísimo, y eso trajo muchísimos problemas. A todo esto de que se juntaron en el bosque, intercambiaron sus armas, hicieron un pacto de amistad y de repente se separaron, tomaron caminos separados. Eso ocasionó de que David vaya a un lugar, pase por distintos momentos en su etapa de vida. Se le juntaron unos 400 hombres en la cueva de Adulán. De repente él no tenía mucho lugar para habitar. De ahí Saúl lo empezó a perseguir por todos los lados que se imaginen. 2 veces tuvo la oportunidad David de matarlo a Saúl, ¿sí? Y le perdonó la vida, pero también él dijo, en un momento de su vida dijo, basta, no quiero huir más, estoy cansado de huir, me voy a ir de Israel. Pasó la frontera y se fue al rey Aquis, ¿sí? En Gat, a la tierra de los filisteos. Es difícil pensar de que David pudiera llegar a pelear contra Israel a favor de los filisteos. Era una locura pensarlo, ¿sí? Pero de repente Aquis le dice, sos bienvenido, vos y tu gente. Yo necesito lugar para 600 personas, le dice. Somos 400 más 200 que se me han reunido ahora, somos 600, necesitamos un lugar. Y le dan Siclag para habitar. Venía, habitaba acá, y dice la Biblia que durante 3 años David entraba y salía en guerra para los filisteos. Y ganaba, dice la palabra de Dios, de que los guerreros de David eran valientes, y eran como perros, ¿sí? En la guerra. O sea, su cara era fiera en la guerra, ¿sí? Daban miedo. Y ganaron muchísimas batallas para los filisteos. Era difícil poder pensar de que en algún momento se lleguen a enfrentar contra Israel. ¿Qué iba a pasar? ¿A dónde estaba el corazón de ellos? ¿Sí? Pero ese momento llegó. Hubo un momento en donde hubo guerra entre los filisteos e Israel. Para el lado de Israel estaba el famoso Jonatán, ¿se acuerdan? Jonatán, el rey Saúl. Y le dijeron a David en un momento, che, mira David, vamos a ir a la guerra contra Israel, ¿qué vas a hacer? Yo voy, le dijo David. Hasta ese momento uno se puede permitir pensar de que David se había olvidado un poco de Israel por tanto rechazo, tanto desprecio, tantas cosas que le habían pasado, ¿sí? Que se tuvo que ir. Hay un principio que dice que el exceso de sacrificio endurece el corazón. Muchas veces cuando pasan cosas muy negativas en la vida uno llega a endurecerse, ¿sí? Porque te despreciaron, porque te negaron y tantas cosas pasaron. Y le dijo David, yo voy a ir a la guerra. ¿Qué es lo que impide que yo pueda servir a mi señor? Su señor ahora ya no era Saúl, era Aquis, el rey de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que él empezó a marchar
Él empezó a marchar y de repente él dijo, yo voy a la guerra. Pero los principales del rey Aquis le dijeron, no, mira, no queremos que venga porque no vaya a hacer cosa que en el medio de la batalla se nos dé vuelta, y qué mejor gracia para quedar bien con su rey que matarnos a nosotros. El rey Aquis le explica a David, mira, no quieren que vaya, yo sé que me ha servido bien, y lo hace volver. 3 días de camino llevaba ir hacia la guerra contra Israel y 3 días de camino volver. Se tuvo que volver. Cuando se vuelve David, ¿qué creen que pasó? Dios no permitió de que David llegue a enfrentar a Israel, ¿sí? No lo permitió. Nunca vayas a intentar ir contra los hijos de Dios, la iglesia. Se paga un alto precio. David lo tuvo que aprender por las malas en ese sentido. Nosotros tenemos 2 profesores o 2 profesoras en la vida. La profesora sabiduría, que podemos aprender a través de la sabiduría, ¿sí? Con el consejo de Dios, y podemos aprender a través de la maestra que se llama consecuencia, ¿sí? La maestra consecuencia te enseña, de cualquiera de las 2 formas vas a aprender, pero con la maestra consecuencia vas a aprender lo mismo, pero de una forma más dura. Y David lo aprendió de esa forma. Cuando él llega a la ciudad de Ziklag, resulta que se había quemado todo, habían perdido todo. Y ahí hace un impasse David, ¿sí? Porque la gente que lo seguía lo querían matar por esa decisión. Pero en esa batalla en que pelean los filisteos y contra Israel muere Jonatán, muere Saúl, ¿sí? Y el reino como que, bueno, pasa a las manos de David por 2 tribus, ¿sí? 2 tribus. Y después Abner, que era el capitán del ejército de Saúl, queda a cargo, ¿sí? de Israel, y lo pone a Isboset como rey de las otras demás 10 tribus. Eso fue lo que pasó. Así continúa la historia. Se tardaron unos 3 años a nivel político, en idas y venidas, de decir, bueno, tendría que haber un solo rey y un solo capitán del ejército. ¿Por qué? Porque había 2 reyes y 2 capitanes. Estaba por un lado Isboset, ¿sí? Rey de Israel, y tenía como capitán a Abner, capitán del ejército, de quien había sido Saúl. Y por el otro lado estaba David y estaba Joab, capitán del ejército de David. Pero tenía que haber uno y uno. Eran 2 y 2. Entonces, eso llevó unos 7 años de luchas internas, de idas y venidas, hasta que se desconocieron Isboset y Abner, ¿sí? Porque Isboset le dijo a Abner, mirá, no te tendrías que haber metido con la concubina, con la mujer de mi padre, te podrías haber metido con cualquier mujer menos con ella. Y a Abner le cayó muy gordo que le digan eso, y le dijo, desde hoy no te apoyo más. Voy a entregar todo lo que le pertenece del reino de Israel, lo que queda del reino de Israel, se lo voy a llevar a David. Y fue y habló con David, Abner. David hizo un trato y le dijo, vos sos mi amigo, muchas gracias. Hizo un trato y le dijo, mira, yo me bajo, que sea capitán Joab de todo Israel, vos sos rey de todo Israel y ya nos encargamos nosotros de Isboset. David le dijo, vos sos mi amigo, que se haga así. Eso llevó 7 años. De repente la historia termina de que, bueno, Isboset termina siendo asesinado. Y Abner, en un encuentro a traición, sí, Joab lo llama para hablar una vez que hizo la entrevista con David, lo llama para hablar, lo abraza y por la 5ª costilla le clava un cuchillo y lo mata. Entonces ahí ya queda, después de mucho tiempo, queda un rey y un capitán. Un rey que es David y un capitán que es Joab, ¿sí? Y lo primero que hace David cuando asume el reinado de todo Israel completamente, después de 7 años de idas y vueltas así, con el reino dividido, es hacer una promesa. Diga conmigo, una promesa. Una promesa de vivir rectamente. Fue lo primero que hizo David a la hora de tener un desafío enorme de gobernar todo Israel, ¿sí? Más de 3 millones de personas, es decir, Dios, quiero comprometerme contigo de hacer estas cosas, ¿sí? Y fíjense, y acá escribe el Salmo 101, lo primero que hace.
Y dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, podemos sentir tu presencia de que tú estás en este lugar. Y te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te agradecemos, Señor. Eres bueno, Señor, y eres fiel. Tú has sido fiel para con nuestra vida y te adoramos en esta noche. Espíritu Santo, yo te ruego que te pases en este auditorio, Señor, tomando el control de toda nuestra vida, Señor. Toma el control de nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestra mente. Sujetamos todo pensamiento, lo que es santo de Jehová en esta hora, Padre. Y si hay algo en nuestra vida de que impida tu fluir, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos. Espíritu de Dios, trabaja en nuestra vida de tal manera de que nunca más seamos iguales, Padre. Porque, Señor, una exposición a tu palabra, Señor, puede hacer de que nunca más nosotros seamos iguales. Yo te ruego, Dios, de que tú derrames, Señor, tu espíritu ahora, Dios, sobre todos nosotros, Señor, y nos tomes por completo ahora. Dile, Señor, yo te necesito, Señor, a ti. Yo te necesito de tu presencia, necesito un toque, Señor. Necesito ser renovado, renovada, Señor, Padre, transformados por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, de que tú nos hables claramente, Señor, en esta noche. Señor, de que tu impartición, Señor, tú hagas, Señor, conforme a todo lo que quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Tu propósito se cumple en esta noche para con nosotros. Padre, queremos recibir, necesitamos de ti. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús y ábranos claramente, Señor, al corazón. Padre, sabemos de que tú tienes algo poderoso, Señor, para nosotros. Espíritu Santo, tienes el control ahora, Dios. Toma el primer lugar, Señor, y aduéñate, Señor, de todo este auditorio, de todos los presentes, Señor. Trabaja en nuestro corazón, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo humildemente, Señor, vengo como servidor delante de ti para comunicar un mensaje fiel que provenga de tu mismo corazón. Espíritu Santo, háblanos, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Nos entregamos a ti, Señor. Abrimos, Señor, nuestro espíritu a tus palabras. Bendito eres, bendito eres. Amén, Señor. Y amén, gloria al Señor. Y David, gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor de gloria. Él es digno, aleluya. David hizo una promesa. Él se sintió muy agraciado de que Dios de repente lo haya escogido y tenía todo el reino de Israel de repente. Y dijo, yo voy a hacer algo delante de Dios, voy a hacer una promesa de vivir rectamente. Y él dijo, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Él decía, yo en mi forma de vida voy a vivir con estos valores. Por un lado voy a ser justo como rey, porque creo en la justicia y he sido puesto para gobernar. Así que voy a ser justo. Y por el otro lado también voy a gobernar con misericordia, porque de nada vale de que uno imparta justicia, y lo que corresponde, corresponde. Pero ¿a dónde queda la misericordia? Debemos ser personas, de alguna manera, Dios nos hable, misericordiosos. Ser una persona misericordiosa la misericordia significa dar otra oportunidad. Digan conmigo, dar otra oportunidad. Y uno se pregunta, y bueno, pero ¿cuántas oportunidades le voy a dar? La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan día tras día. Quiere decir que todos los días tenemos oportunidades de parte de Dios para levantarnos, para renacer de las cenizas si Dios quiere, para volver a creer en nosotros mismos, que podemos cambiar, que podemos ser transformados por Dios y podemos seguir adelante. Todos los días tenemos oportunidades de poder volver a levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días, si nosotros confiamos en el Señor, esas oportunidades se renuevan para nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos que por nuestro pasado, por cosas que han sucedido en nuestra vida, somos marcados de esa forma a tal punto de que creemos que no somos dignos de ser bendecidos. Y quiero decirte algo de parte de Dios. Dios jamás toma en cuenta tu pasado para destinarte un futuro de gloria. Tienes un futuro de gloria en Cristo Jesús. Tienes algo de parte de Dios en tu interior que te dice, puedes levantarte, puedes renacer otra vez, puedes cambiar y puedes ser impulsado otra vez en el nombre de Jesús. Y esas misericordias se van renovando día tras día para nuestras vidas. Es necesario de que creas que sí puedes.
Es necesario que creas que sí te puedes levantar otra vez. Es necesario de que puedas creer de que Dios está detrás de ti impulsándote para que puedas cambiar y para que puedas ser transformado, para que recibas todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas grandes, iglesia, para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Y David escribió acerca de esas cosas y dijo: yo voy a gobernar con misericordia. Voy a darle oportunidades a la gente. Voy a darle oportunidades a la gente de que pueda cambiar, de que pueda ser transformado, de que pueda mejorar. Y las voy a adoptar como un estilo de vida a estas cosas. Al hecho de gobernar con justicia y al hecho de poder gobernar también con misericordia. Lo voy a adoptar como un estilo de vida. Dice: misericordia y juicio cantaré. ¿A cuánto les gusta cantar? Nos gusta cantar. Bueno, David hablaba de esto, de tener un estilo de vida, de cantar a la justicia y cantar misericordia también. Es maravilloso poder encontrar una iglesia llena de misericordia, que pueda dar oportunidades a las personas. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas a lo largo de nuestra vida nos llegamos a equivocar. Muchas fallamos, muchos tropezamos, muchos nos equivocamos y pensamos que no tenemos oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando uno falla es señalado, es acusado, es recordado, es rememorado así. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que nosotros como iglesia, que somos la iglesia de Jesucristo, debemos ser personas de misericordia. Eso es un fundamento dentro del cristianismo. De poder mirar a las personas con los ojos de Jesús. Eso sí te hace ser más santo, santa. ¿Sabes por qué? Porque de nada vale hablar del amor de Dios o que creemos en el amor de Dios y que Dios es amor cuando no podemos mostrar amor a la gente o cuando no podemos dar oportunidades a las personas. Y uno dice: pero ¿hasta cuándo o cuánto? Acordate siempre, Dios renueva las oportunidades todos los días. Y David hablaba de estas cosas y decía: yo voy a gobernar con misericordia. Y dijo: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es que David, de alguna u otra forma, en su búsqueda de santidad, en su búsqueda de ser una persona mejor, trataba de que de alguna manera Dios se revele a él. Y él decía: yo voy a entender el camino de la perfección, el camino de Dios. Cuando vengas, Señor, a mí, te ruego, Dios, que vengas a mi vida. Es algo interesante darte cuenta, iglesia, de que nosotros podemos pedirle a Dios: yo te ruego, Dios, de que vengas a mi vida. Ven a mi vida, Señor, te deseo con todo mi corazón. Y le buscamos y le buscamos y le buscamos porque queremos que Dios venga a nuestras vidas. Él decía: voy a entender el camino de la perfección, el camino de Dios, cuando vengas a mí. Muchos pensamos de que las cosas de alguna forma se definen en la vida porque Dios tiene que escucharnos y tiene que entendernos a nosotros lo que nosotros vivimos. Y le decimos: mira, Dios, lo que me está pasando, no te das cuenta de lo que estoy viviendo. Mira, me están pasando estas cosas dramáticas, estoy atravesando esta serie de cosas. Y tratamos de que Dios nos entienda cuando en realidad las cosas son diferentes. Tenés que tratar de entender a Dios nosotros. Hay un momento en la historia de Daniel en donde él se encuentra orando por la libertad de Israel. Estaban esclavos. Y él se encontraba orando por muchos años. Él oraba 3 veces al día. Era un devoto de Dios, Daniel, por muchos años. Hasta que un día se le presentó un ángel y le dijo: Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender a Dios y a humillarte delante de tu Dios, desde ese día tus palabras fueron escuchadas y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el día que vos decidiste entender a Dios, qué Dios quiere para mí, qué me estás queriendo enseñar, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan detrás de todas estas cosas que están sucediendo? Desde ese día que dispusiste tu corazón a entender a Dios y humillarte delante de tu Dios, desde ese día fueron escuchadas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice Dios.
Hay dos razones por las cuales nuestra oración es escuchada cuando nosotros buscamos a Dios. La primera es cuando tratamos de entender a Dios. Y la segunda, cuando nos humillamos delante de Dios. Es la forma en que Dios nos escucha. Y David hablaba estas cosas en su búsqueda así de poder ser transformado, ser cambiado, ser mejor persona. Él decía, yo voy a entender el camino de la perfección cuando Dios venga a mí. Yo te ruego, Dios, que vengas a mí. Yo te ruego, Dios, que vengas a mí. Voy a tratar de entenderte y me voy a humillar. Y esa promesa hace David. Dice, en la integridad de mi corazón, versículo 2, dice, en la integridad de mi corazón, capítulo 101, versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es uno de los principios cuando uno busca de alguna manera ser santo en la vida. No poner delante de tus ojos cosa injusta o ser partícipes de las injusticias. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No voy a estar con la gente que es perversa. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. No aborrezco la gente, pero sí lo que hacen. Las personas no, pero sí las acciones. Era condicional para él prometerle a Dios de que no se iba a meter en esas cosas o no iba a andar en esas cosas, metido en cosas medias raras. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Dice, esa palabra conoceré viene de la palabra hebrea yadá, que significa reconocimiento, designar, considerar. Nunca voy a considerar una persona que sea mala, que sea malvada. Nunca lo voy a considerar, tampoco lo voy a designar y jamás lo reconocería porque es malvada, decía David. Era una de las promesas que le hacía a Dios, ¿sí? Y fíjense lo que dice en el versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esa palabra solapadamente viene de la palabra hebrea shita, que significa, lashan, que significa que esgrime la lengua, para calumniar, ¿sí? Para infamar. Yo sé que acá no hay ninguna persona así, ¿sí? Todos están afuera, ¿sí? Pero por ahí usted conocerá a alguna persona así que le gusta darle a la lengua, ¿sí? Yo sé que acá no hay nadie. Si no, mirarle a la persona que tenés al lado y decirle, no te preocupes porque vos no sos, ¿sí? Vos no sos. No es para vos, pero es una promesa que hizo David. Si te sirve, la podés hacer, ¿sí? Son esas personas que esgrimen la lengua para calumniar, para difamar, ¿sí? Para hablar mal de otros, solapadamente por detrás. Hay personas por ahí de que vienen y eso ocurre mucho afuera, ¿sí? O sea, que te vienen y te abrazan y te hacen así, ¿sí? En el saquito, ¿sí? En tu camisita, ¿sí? O en tu chompa, en tu remera, te hacen así, como que te quieren mucho. Pero después, ¿cómo es tu nombre? Daniel. ¿Y el tuyo? Darío. Bueno, entonces yo voy y lo abrazo a Daniel, ¿sí? Acá lo tenemos a Daniel. Y yo soy un ángel con Daniel, ¿sí? Pero después me junto con Darío, que está acá afuera, ¿sí? Y le digo, Darío, no sabe, Daniel, olvidate. Y empiezo, ¿sí? Vamos a orar por Daniel con Darío, ¿sí? Solapadamente. Pero después yo lo encuentro a Daniel, lo abrazo, Daniel, chancho amigo. Y Daniel piensa que yo soy el ángel, ¿sí? Pero soy un ángel caído, no, nada que ver con ser hermano. Y David hablaba de estas cosas, dice, al que solapadamente infame a su prójimo, que le dé a la lengua, ¿sí? O sea, porque se ve que en ese momento pasaban estas cosas, ¿sí? Y ya no pasa, ¿sí? Ojalá que no, ya no. Dice al que solapadamente, ¿sí? Infama a su prójimo, que saca la lengua para hablar.
yo lo voy a destruir a esa persona como rey. ¿Por qué? Porque hace mucho daño eso. Hace mucho daño a la integridad de la iglesia, hace mucho daño a la integridad de las personas. Hace mucho daño el trabajar desde atrás. No se puede estar en un equipo y pensar de que esta persona me va a defender cuando en realidad no. Y David hablaba de estas cosas. Me encantaría tener personas en un grupo, en un equipo, de que no tengamos estas características, de que no difamemos, ¿sí? Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, ¿sí? Esas personas altaneras, sí, son esas personas que se mueven con un andar pausado, que se creen la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Que si uno no está, se acabó, ¿sí? Si uno no está, no sé, en un grupo, en algo, se acabó el grupo, no vive la iglesia. No es así. Somos totalmente, ¿cómo se dice cuando hay suplentes? Intercambiables o renovables. Reemplazables, ahí está la palabra. Somos totalmente. Míralo al que está a tu lado y va a decirle: vos sos reemplazable, pero totalmente. Totalmente. Nunca te la vayas a creer, sos totalmente reemplazable. Claro que sí. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? ¿En serio? Dice. Hay algunos que se acaban de dar cuenta que sí. No sufriré al de ojos altaneros, aquel que te mira así con conocimiento, que no sé, hay gente que parece que habla la forma de hablar o la forma de dirigirse o la forma de presentarse como que, no sé, como que está en las nubes, ¿sí? O sea, yo sé que acá no hay ni uno, ¿sí? Y en desarrollo tampoco, ¿sí? Pero hay gente que por ahí se reconoce como que desayuna con Salomón, con el rey David, con Moisés, con los discípulos de Jesucristo, con Jesucristo mismo. O sea, y están acá y vos estás acá. Y el otro está acá, ¿sí? Pero él está acá. Y no es así en la obra de Dios. Sé normal en la obra de Dios. Sé normal. Nunca te identifiques como una persona, uy, que somos la élite de no sé qué. No somos la élite de nada. Somos seguidores de Jesucristo, servidores. Somos lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Servir a nuestro Dios. Y David hablaba de estas cosas: no los voy a sufrir, son insufribles esas personas. ¿Sabías de que hay gente de que es muy fácil de querer y hay gente que es media complicada de querer? Decirle a que está a tu lado: vos sos muy fácil de querer, así que no te da problema. ¿Sí? Vos sos muy fácil de querer. Pero hay otros hermanos que son de alto mantenimiento que... Para esos Pablo habló y dijo: paciencia, hermanos, tolerancia hasta que Dios venga. No hay otra, hermano. Así que si te tocó un hermano medio dificilongo de querer, más vale que lo quieras. ¿Sí? Dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. De corazón vanidoso. Esas personas de que hablan... voy a tomar agua porque este es mucho. Los vanidosos son aquellas personas que constantemente están hablando vanidades. Cosas que de repente pueden dejarte algo, pero a lo mejor no tanto. Y que si hubieran hablado otras cosas, a lo mejor hubiera sido diferente la charla o cómo se dieron las cosas. Uno es responsable de lo que escucha y también de lo que habla. Entonces, cuando hables, decirle al que está a tu lado: trata de no hablar vanidades, trata de no hablar tantas estupideces. ¿Sí? Eso es. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, no sé, uno de repente se pone a hablar de, no sé, hoy por hoy, del Hotel de los Famosos. ¿Y cómo le fue a Leo, por ejemplo? Dice, oh, se fue. Ay, qué macano, yo pensé que iba a ganar. ¿Sí? Y de repente nos pusimos a hablar de todo, de Marimar, que la dan en el canal 223, que me tiene harto esa novela. ¿Sí? La venimos viendo desde que éramos chicos. ¿Sí? Y vos decís, Dios mío. ¿Sí? Bueno, son vanidades, todas esas cosas que te quitan mucho de lo que puede ser mejor. ¿Sí? ¿Sí? Vas a entrar al cielo lo mismo. Solamente que ahí va a haber gente que acá en la tierra no te va a soportar, nada más. Pero entrar al cielo lo mismo, no te preocupes. ¿Sí? Dice el versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Esa palabra fieles viene de la palabra hebrea amam, que significa levantar, mantener, firmes. Permanecen, son personas firmes, son personas que permanecen, son personas que cumplen, son estables y dan seguridad. Eso es lo que significa la palabra fiel. Significa que guarda la debida fidelidad. Eso es fiel de la tierra. Que es esa persona que sabe guardar fidelidad, la debida fidelidad. Y son personas que levantan, que mantienen, que son firmes, que permanecen, que son estables, que dan seguridad. Es muy interesante darse cuenta que en una iglesia poder pertenecer a un grupo de personas que son fieles, que se mantienen en santidad, pero también son fieles y que guardan la debida fidelidad. Si estás en este lugar, es importante de que entiendas y que puedas superarte en estas cosas de decir, voy a guardar la debida fidelidad a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque te convertís en ser una persona que sos firme y mantiene firme esta casa. Sos una persona segura y por tanto das seguridad a esta casa. Sos una persona que permanece y por lo tanto das permanencia a esta casa, a esta iglesia. Tu presencia hace que sea estable esta iglesia. Tu permanencia hace que sea estable esta iglesia. Tu estabilidad como persona, así que no andes deambulando por ahí, hace que esta iglesia sea estable. Tu forma de pensar, de decir, soy seguro de lo que, y yo sé dónde estoy, le da seguridad a la iglesia también. Y David hablaba de estas cosas. Si yo quisiera trabajar con gente en el reino, me gustaría esta clase de gente, que sea fiel. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, en el camino de Dios, no que sea perfecto, sino que ande en el camino de Dios, que trate de entender a Dios y que se humille delante de Dios. Este me servirá. Y es una palabra de Dios para tu vida, iglesia. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, en el camino de Dios, este me va a servir. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Estamos dispuestos a servir a Dios todos, todas. Sé fiel. Sé fiel donde Dios te ha plantado. ¿Sabes por qué? Porque cuando sos fiel estás anexando muchas características que hacen fuerte a la iglesia. Estás anexando estabilidad, permanencia, seguridad. Estás anexando cumplimiento. Son personas estables, son personas firmes, son personas que levantan y son personas que mantienen. Levanta la iglesia, permanece en la iglesia, trae seguridad a la iglesia y trae estabilidad a la iglesia. Dios te va a bendecir abundantemente por eso. Amén. Gloria al Señor.
¿Saben por qué? Porque todos nosotros tenemos una forma de servir a Dios. Si detenemos la palabra forma, tenemos la F, tenemos una formación académica, tenemos una formación de oficios, todos sabemos hacer cosas. Y cuando vos servís al Señor con tu forma, con tus conocimientos, con lo que sabés, y lo pones a los pies de la iglesia para servir al Señor, para servir a la iglesia, digan conmigo, crece. La iglesia crece. La O es de oportunidades. Estamos deletreando la palabra forma. Todos tenemos distintas oportunidades de llegar acá, allá, con lo que sabemos, con nuestra experiencia, con lo que sea. Tenemos distintas oportunidades de poder alcanzar ciertas cosas. Cuando pones a disposición de la iglesia las oportunidades que Dios te da, digan conmigo, la iglesia crece. Y tenemos la R de recursos. Nosotros somos recursos humanos y podemos servir a Dios. Y tenemos recursos económicos, tenemos recursos de tiempo. Y cuando pones a disposición los recursos que Dios te da en tu vida, digan conmigo, la iglesia crece. La M es manera de hacer las cosas y todos tenemos una manera distinta de hacer las cosas. Y cuando lo ponemos a disposición de Dios, la manera nuestra de hacer las cosas, la iglesia crece. Y la A, por último, significa antecedentes. Todos tenemos antecedentes que tienen que ver con nuestra experiencia. Hemos aprendido cosas. Y cuando pones tu experiencia y tus antecedentes a disposición de la iglesia del Señor, la iglesia crece. Sirve a Dios con tu forma, con tu formación, con tus recursos, con tus oportunidades, con tu manera de hacer las cosas, con tus antecedentes, con tu experiencia. Sirve a Dios. La iglesia puede crecer mucho por eso. Sirve a Dios y sé fiel. Sé una persona estable. Eso es parte de tu valor en vida. David hizo estas promesas. Yo le voy a invitar al piano o al grupo de alabanza a ver si nos ayuda y nos acompaña. Gracias. Dios nos va a bendecir. ¿Saben por qué? Porque necesitamos personas fieles en la iglesia. Personas santas, personas que no se doblegan, personas que pueden pasar muchas cosas, pero somos fuertes, somos personas fieles, que podemos sostener, que podemos dar seguridad, que podemos cumplir, que podemos permanecer. ¿Querés saber algo más? Algo más que esto lo dijo David. Pero Pablo le hablaba un montón de cosas, le dijo a Timoteo, y con esto vamos a terminar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 de segunda de Timoteo, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, le da unos consejos Pablo a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura, Timoteo. ¿Sabes por qué le decía procura? Porque Pablo sabía muy bien que la gente se equivoca, puede llegar a equivocarse. Procura dentro de todo lo que te sea posible presentarte a Dios como un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Eso también tiene que ver con nuestra búsqueda de santidad, de decir, Dios, voy a tratar de ser lo mejor para ti. De repente también le habla en el versículo 19 y le dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Sabés qué nos lleva a buscar la santidad? El cortar con ciertas iniquidades en nuestra vida. Es decir, basta de estas cosas. Basta de las cosas que han estado pasando en mi vida. Basta de los escombros que venimos cargando de hace muchísimo tiempo. De hace muchísimo tiempo. Vos vas a ver cuáles son las iniquidades. Las iniquidades son los pecados que han traspasado a las generaciones. Por eso vos vas a saber a un bisabuelo borracho, al abuelo borracho, al padre borracho, al hijo borracho. Muchas cosas. Es que nadie se paró y dijo basta de esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y algo que tiene que ver con ser santo es decir, basta, quiero apartarme de esto en el nombre de Jesús.
Otras de los consejos que le daba Pablo a Timoteo en el versículo 22, capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Sí? Esas pasiones juveniles no tan solamente tienen que ver con los deseos sexuales ilícitos, sino también con las lujurias, el orgullo, el deseo de las riquezas, el poder, los celos, la promoción personal, un espíritu argumentativo. ¿Conocen personas que tienen un espíritu argumentativo, que todo lo contradice, que todo argumenta, tienen fundamento para todo, argumenta todo y contradicen todo? Eso se tiene que acabar. Pablo le decía a Timoteo: mirá, trata de huir de esas cosas. Por ahí conocemos tanto y hacemos tanto y decimos tanto que tenemos ese espíritu argumentativo. Yo sé que acá no hay nadie, no te preocupes. Pero por ahí eso en la obra de Dios frena muchas cosas, el espíritu argumentativo. Tenemos argumento para todo para frenar. Y Pablo le dijo: huye de esas pasiones, no tengas esas cosas. O la ambición de poder, o la ambición de querer estar, o de ser promocionado siempre, la promoción personal, el deseo de las riquezas y el poder. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Sé una persona de paz, sé una persona justa, seguí la justicia, ¿sí? Sé una persona de paz. ¿Qué es tener paz? Paz es tener tranquilidad en medio de las tormentas. Eso es tener paz. No significa que no vamos a tener tormentas. Podemos tener tormentas en nuestra vida, pero tener un espíritu de paz nos lleva a tener tranquilidad en medio de las tormentas. Seguí esas cosas, le dice Pablo. Después en el versículo 24, capítulo 2, versículo 24, le dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Digan conmigo: amable. Vamos a ser amables. Vos podés ser amable. Mira a la persona que está a tu lado y decirle: sé más amable conmigo vos. ¿Sí? ¿Podés ser más? Claro que sí. No debes ser contencioso. Esa persona que le gusta darle al problema, ¿sí? Y ya se acabó el problema, pero él va a buscar un nuevo round para poder pelearse otra vez, ¿sí? No, esas cosas no, le dice. No seas contencioso, contenciosa, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando intentes enseñar algo o marcar algo con cariño, con amor, y dentro de la obra de Dios, capaz que te toque sufrir, sí. Es una macana decir esto, pero es así. ¿Se puede llegar a sufrir en la obra de Dios? Diga conmigo: sí se puede llegar a sufrir. Aguantátela, no es para tanto. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquel que se ande quejando: yo sufro mucho por la obra de Dios, no es para tanto. Jesús dijo: mi yugo es muy fácil, el que lo quiera llevar, lo lleva. Y la carga no es pesada, es ligera, no es para tanto. ¿Sí? Así que decirle al que está a tu lado: nunca te vayas a quejar tanto, ¿sí? de la obra de Dios. No es para tanto. ¿Sí? Se puede sufrir, pero muy poquito, tranquilo. ¿Sí? Dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Cuando alguien se oponga, si uno tiene que corregir lo que sea, decí conmigo: lo voy a hacer con mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay gente de que se le escapa el carácter, ¿sí? O sea, ¡ay! Ya se armó un lío, ¿sí? ¿Por qué? Por tu forma de contestar, por tu forma de hablar, por tu forma de dirigirte, por tu tono de voz, porque no lo miraste bien, te expresaste de alguna forma negativa, no fue favorable el momento. Dice la palabra de Dios: si lo vas a hacer, hacelo con mansedumbre, por favor. Con mansedumbre. Amén. Y vas a ver que Dios, ¿sabes qué clase de gente quiere por sobre todas las cosas para servirle a Él? Que sea fiel. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El versículo 6 del Salmo 101. El que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. ¿Cuántos quieren servir a Dios en esta noche?
deseamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Hay una serie de condiciones, la Biblia habla muchísimas condiciones, no tenemos tiempo de hablar de todas. Pero David hizo algo muy importante. Una vez que gobernó en Israel, dijo: voy a estar con los que sean fieles. Me encantaría. Y es una palabra de Dios para nosotros. Dios te está llamando y te está llamando a la fidelidad. A que seas una persona que pueda sostener la iglesia. A que seas una persona que puedas cumplir. A que seas una persona que puedas, sí, dar seguridad. Tu presencia en este lugar da seguridad, ¿sabías? No es lo mismo si estás o no estás. Si no estás, es otra cosa totalmente diferente. Si estás, estamos seguros. Tu permanencia, tu estabilidad, eso todo tiene que ver con la fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, en el camino de Dios, este me va a servir en el nombre de Jesús.